Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Josué, en el libro de Josué, vamos a buscar el capítulo 3, vamos a dar la lectura a los versículos del 1 al 17. Josué 3, del 1 al 17. Vamos a darle lectura a todos juntos. Vamos a empezar. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amoreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se sienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán con los sacerdotes del pueblo y del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está del lado de Zeratán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Todo Israel pasó en seco. Amén. Vamos así de pie, vamos a recibir a nuestro hermano Aníbar Pérez Sánchez. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a
orar ahí en sus lugares, hermanos. Soberano Señor y Padre, hemos leído ahora su palabra santa y queremos pedirle una vez más en el nombre de Jesús, su Hijo y Señor nuestro, que nuestro entendimiento esté abierto a la voz tuya. Los que estamos aquí, los que nos escuchen en casa, que tu Padre Celestial abras nuestro corazón para que esta palabra no vuelva vacía, sino haga lo que tú quieres que haga en cada corazón nuestro. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. Adelante por la fe. Tanto el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Josué forman un solo mensaje. Y 40 años antes, Josué y Caleb habían asegurado a los judíos: subamos de inmediato y poseamos la tierra, porque somos capaces de vencer a todos los que están habitando Canaán. Usted seguramente recordará que antes de este episodio, ya el pueblo de Israel había llegado una primera ocasión a las fronteras de Canaán. Y en esa primera ocasión también usted recordará que Moisés envió a los espías para que reconocieran la tierra. Y el informe, al menos de 10 de ellos, fue bastante desalentador. A diferencia de 2 hombres como lo fueron Josué y Caleb, dijeron: no, es cierto, hay gigantes, es cierto, hay murallas, pero vamos, en el nombre del Señor, lo vamos a conquistar. Eso es fe. Pero la gente dijo: no podemos, eso es incredulidad. Y le costó a la nación de Israel 40 años de disciplina en el desierto. Así que cuando Dios nos desafía a conquistar algo que Él ya nos ha prometido en herencia, lo que usted tiene que hacer es caminar por fe y abrazar lo que Dios le ha dado en promesa por fe. Una de las alegrías de mi vida de manera personal como cristiano ha sido el estudio de la biografía cristiana de muchos hombres en el pasado. Claro, estos personajes que Dios me ha permitido leer su biografía eran diferentes en su forma de servir a Dios, en su carácter, personalidad, pero tenían algo en común. Eran hombres y mujeres de fe y Dios los honró porque creían en su palabra. Podemos ser diferentes, jóvenes, adultos, en nuestra personalidad, pero hay algo que nos debe caracterizar como hijos de Dios: nuestra fe y nuestra confianza en el Dios que adoramos. Es la fe la que nos va a llevar a conquistar aquello para lo que fuimos llamados. Y déjeme decirle que Dios no cambia y el principio de la fe no ha cambiado tampoco. Lo que parece haber cambiado es la actitud del pueblo de Dios, es decir, ya no creemos a Dios y ya no actuamos por fe en sus promesas. El Dios del ayer sigue siendo el mismo. Los que cambiamos somos nosotros, porque Dios sigue siendo el mismo. Entonces, en Josué capítulo 3 y capítulo 4, Dios ilustra para usted y para mí 3 elementos muy esenciales para avanzar por fe y reclamar todo lo que Él tiene para usted y para mí. Y para la iglesia Betel también. Quiero reflexionar en estos 3 principios que tiene que ver, en primer lugar, la palabra de la fe, el camino de la fe y el testimonio de la fe. Permítame comenzar con la palabra de la fe. Voy a permitirme leer los primeros versículos y aquí usted va a identificar una palabra de fe.
Versículo 1 dice: y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales reconocieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. La palabra de la fe. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, descubrimos que todas las personas que se mencionan allí tenían algo en común. Algo porque ellos creyeron en Dios. Todos los que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos, que según la Escritura dice ahí los héroes de la fe o los grandes de la fe, todos ellos tenían algo en común: fe. Le creyeron a Dios, y porque le creyeron a Dios salieron como Abraham al lugar que Dios les había dicho que saliera, y Abraham nunca llegó a la tierra prometida. Sin embargo, la Biblia dice que caminó como viéndolo ya alcanzado. Así que debido a que Abraham creyó a Dios, dejó Ur y se dirigió a Canaán. Debido a que Moisés le creyó a Dios, desafió a los dioses de Egipto y condujo a los judíos a la libertad. Debido a que Gedeón creía y le creyó a Dios, dirigió un pequeño grupo de judíos para derrotar al enorme ejército de los madianitas. Es pues así, amados hermanos, que la fe viva siempre conduce a la acción. Alguien que tiene fe jamás estará estático. Josué fue un hombre muy madrugador. Si usted lee los primeros versículos, dice que Josué se levantó muy de mañana, quien pasó las primeras horas del día en comunión con Dios. En esto Josué era como Moisés, como David, como Ezequías y como nuestro Señor Jesucristo. Recuerde usted que la oración hace la diferencia. Por otra parte, el arca que iba delante de la gente era un estímulo para la fe de los israelitas, porque significaba que Dios iba delante de ellos y abría el camino, y es Dios nuestro compañero en el transcurso de nuestra vida. El arca que iba delante de ellos simbolizaba que Dios iba abriendo el camino para los israelitas. Algunas de las promesas, por ejemplo, de nuestro Dios son incondicionales, es decir, todo lo que tenemos que hacer es creerlas. En la Biblia usted va a encontrar que hay promesas que son incondicionales. Lo único que tiene que hacer usted es creerlas. Créala. Otras promesas requieren que cumplamos ciertas condiciones, y al cumplir con estas condiciones, amados hermanos, no estamos ganando la bendición de Dios, pero nos aseguramos de que nuestro corazón esté listo para la bendición que Dios quiere darnos. Entonces, la imagen, por ejemplo, en la lectura que tuvimos, se le dice al pueblo: quiero que el día de mañana se santifiquen. La imagen de lavar el cuerpo y cambiarse de ropa simboliza un nuevo comienzo con el Señor. Dado que el pecado se describe en la Biblia como una impureza, según el Salmo 51, Dios tiene que limpiarnos primero antes de que podamos seguirlo de manera verdadera. Cuando Jacob, por ejemplo, comenzó de nuevo con el Señor y regresó a Betel, él y su familia se lavaron
y se cambiaron de ropa, según Génesis 35. Después de que el rey David confesó su pecado al profeta Natán, se bañó, se cambió de ropa y adoró al Señor. Segundo de Samuel 12. Las imágenes se traslapan al Nuevo Testamento, por ejemplo, en 2 de Corintios 6 y también en Efesios 4 y Colosenses 3, donde se nos habla de que hemos sido sepultados con Cristo y hemos nacido de nuevo. Pero hay algo bien interesante aquí, hermanos. Según la Escritura, fueron los sacerdotes quienes tuvieron que mojarse los pies antes de que Dios abriera las aguas. Los sacerdotes también tendrían que pararse, dice la Escritura, en medio del lecho del río hasta que todas las personas pasaran. Y en esto quiero que entendamos que los sacerdotes hicieron su trabajo, pero ellos confiaban en Dios y confiaban en la fidelidad de la palabra de Dios. Queremos que Dios haga la obra, queremos que Dios haga milagros en torno a nuestra vida, a la iglesia a la cual servimos. Hagamos lo que nos corresponde y hagámoslo bajo como Dios lo está pidiendo. Cuando Moisés dirigió a la nación de Israel a través del Mar Rojo, este milagro también magnificó a Moisés ante el pueblo y reconocieron que él verdaderamente era el siervo del Señor, según Éxodo capítulo 14. Y la palabra magnificar quiere decir darle honor a alguien. Es decir, Dios estaba dando honor, estaba dando renombre a Moisés delante de todo el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que Dios haría lo mismo por Josué en el Jordán, y al hacerlo le recordaría a la gente que estaba con Josué tal como había estado con Moisés. Tanto Moisés como Josué entonces habían recibido su autoridad del Señor antes de que ocurrieran estos milagros. Pero los milagros, ¿qué hicieron? Les magnificaron ante el pueblo. Nos gusta que nos magnifiquen, que nos reconozcan el trabajo, lo que hacemos bien, y no está mal eso. Pero es bueno ver que Josué no se magnificó a sí mismo, más bien magnificó al Señor, y esto significa que el verdadero liderazgo espiritual enfoca los ojos del pueblo en el Señor y no en su grandeza de un líder. Todo líder espiritual va a enfocar los ojos del pueblo bajo la gloria, la grandeza de Dios y no en el líder. Hay hermanos que Dios ha llamado a un determinado ministerio y lo hacen con mucha pasión, con mucha dedicación, y eso es bueno, pero no debemos posar nuestros ojos en el ser humano. Todo líder debe llevar al pueblo de Dios a poner su mirada en Dios, el líder supremo. Pero también Josué le recordó al pueblo las promesas de Dios, la palabra de fe, y los alentó a confiar y a obedecer al Señor. Eso es lo que hace todo líder. Confronta al pueblo haciéndole un recordatorio de las promesas que Dios nos ha dado. Conforta al pueblo con la palabra de la fe, pero también los alienta, los amonesta a confiar y a obedecer en el Señor. Eso es lo que debe hacer un líder. Otro aspecto que lo encontramos en los versículos 14 al 17 es el camino de la fe. A menos que salgamos por fe, iglesia, como dice el versículo 3, y nos mojemos los pies, no es probable que progresemos mucho para vivir para la gloria de Cristo. Tenemos que salir
y mojarnos los pies como los sacerdotes para poder marcar la diferencia. A menos que estemos dispuestos a salir por fe y obedecer la palabra de Dios, nunca puede abrir el camino para nosotros. Qué tragedia, iglesia, es cuando el pueblo de Dios no reclama su herencia y vaga sin rumbo por la vida como lo hizo Israel durante 40 años en el desierto. El libro de Hebreos, hermanos, fue escrito para desafiar al pueblo de Dios a continuar en la madurez espiritual y no retroceder como lo hizo en algún momento el pueblo de Israel en incredulidad. En Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, el escritor usó la experiencia que pasó Israel en un lugar llamado Kadesh Barnea, para advertir a los cristianos necios que no se quedaran cortos de todo lo que Dios había planeado para ellos. Nunca nos quedamos quietos, hermanos, en la vida cristiana. Y esto quiero que usted lo lleve a casita. Nunca nos quedamos quietos en la vida cristiana. ¿Por qué? O avanzamos o retrocedemos en nuestra incredulidad. Pero algo estamos haciendo en la actualidad, avanzando o retrocediendo. ¿En qué posición estamos, hermanos? No hay un punto en la vida cristiana, como se dice, neutral. Neutral, cuando usted pone su automóvil neutral, ni para adelante ni para atrás. En la vida cristiana no hay eso. En la vida cristiana se hace dos cosas, para adelante o para atrás en incredulidad, como lo hizo en algún momento Israel cuando se dejó intimidar por los gigantes que habían en Canaán. Gigantes siempre lo habrán, pero esos gigantes pueden ser derrotados con la ayuda de Dios. Tercero, el testimonio de la fe. En los versículos 1 al 24 del capítulo 4 de Josué, vamos a encontrar ahí por lo menos dos testimonios. Se instalaron dos monumentos de piedra como memoriales del cruce del río Jordán por Israel. Creo que los que han leído el capítulo 4 me entenderán que se erigieron dos monumentos de piedra. ¿Quién ha leído el capítulo 4? Si lo han leído, ¿en dónde se erigió un primer monumento? ¿Donde separaron los sacerdotes? ¿Y el otro? En Gilgal. Bien interesante, hermanos. Se instalaron dos monumentos de piedras como memoriales del cruce del río Jordán por Israel. 12 piedras en Gilgal y 12 piedras en medio del río donde estaban parados los sacerdotes. Versículo 9. Esos monumentos de piedra fueron testigos de que Dios honra la fe y trabaja en nombre de aquellos que confían en Él. Esos monumentos no se le ocurrió a Josué hacerlo porque sí. Tenían un simbolismo espiritual. Le estaba recordando al pueblo de Israel que Dios honra la fe de quienes marchan por fe en su nombre. Primero, las piedras colocadas en Gilgal. Estas piedras fueron trasladadas por 12 hombres previamente, seguramente seleccionados por Josué, una de cada tribu, según el versículo 12 del capítulo 3. Allí iba uno de cada tribu con su piedra, cargando, hasta donde Josué les dijo que la colocaran. Para este montón de 12 piedras fue un recordatorio de lo que Dios hizo por su pueblo. Para un incrédulo, hermanos, el montón de 12 piedras era simplemente otra pila de piedras, pero para un israelita creyente,
era un constante recordatorio de que Jehová era su Dios, obrando sus maravillas en nombre de su pueblo. ¿A usted le ha pasado algo, hermanos, algo que Dios ha hecho, y si han hecho algo que les recuerda, por ejemplo, cuando somos novios, ¿no? Que nos regalamos algo nos regalamos que nos recuerda, esto me lo dio mi novia, ¿no? Y siempre que lo vemos, nos traslada a ese momento. El monumento de las 12 piedras en Gilgal era un momento que le traía a la memoria al pueblo de Israel cómo Dios había obrado de una manera milagrosa, haciendo que todo el pueblo de Israel pasara el Jordán en seco. Pero también tenga en cuenta que Josué impuso a los judíos la obligación de temer al Señor y dar testimonio de Él a todo el mundo. Josué capítulo 4, versículo 24. Ahí Josué impone o llama al pueblo a temer al Señor y a dar testimonio de Él a todo el mundo. El Dios que puede abrir entonces el río es el Dios que todos deben temer, todos deben amar, todos deben obedecer. Israel necesitaba recordarles a las otras naciones que estaban cerca de Canaán acerca de Dios y a confiar en Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos recordarle a nuestros vecinos, incluso a nuestra propia familia, que necesitan creer en Dios, necesitan temerle a Dios, necesitan conocer de Dios. Pero hay otro monumento. Josué estableció el monumento en medio del río, según el versículo 9 del capítulo 4. No se nos dice que Dios le ordenara a Josué que estableciera este segundo monumento. En la Biblia no lo va usted a encontrar. Pero es probable que lo haya hecho, porque al menos en la Escritura no vemos a Dios reprochándole a Josué esta acción. Si así hubiese sido, Dios le hubiera dicho, ¿qué estás haciendo, Josué? O como cuando aquel rey se desesperó y ofreció, ¿qué ofreció? Sacrificio. ¿De qué rey me estoy refiriendo? El rey Saúl. ¿Cómo le dijo el profeta? Cosa necia has hecho. Porque no le era permitido a un rey ofrecer una ofrenda como la que Saúl, por desesperación, ofreció. Si hubiese sido el caso que Dios hubiese visto con descontento el que Josué también erigiera un monumento de piedras donde estaban parados los sacerdotes, Dios se lo hubiese dicho. Pero la Biblia no dice eso. Eso quiere decir que de algún modo Dios estaba detrás de esto que Josué había hecho. El monumento en Gilgal entonces recordó a los judíos que Dios había abierto el río Jordán y los había llevado a salvo a la tierra prometida, había hecho una ruptura con el pasado y nunca debían pensar en volver. Eso es lo que significa las 12 piedras en Gilgal. Le recordaba a Israel que Dios había hecho una ruptura entre lo que había sido la vida pasada de Israel y lo que ahora tenían por delante. Y cuando eso pasa en la vida de un cristiano, ya no tenemos que voltear atrás. Tenemos que, como decía el apóstol Pablo, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermano, lo que tenemos que hacer es eso. Olvidemos lo que ya quedó atrás, la vieja forma de vida que llevábamos
y corramos, como dice el apóstol, con paciencia la carrera que tenemos por delante. El monumento en las profundidades del río entonces les recordó que su vida anterior estaba sepultada y que ahora debían caminar en una vida nueva. Se da cuenta que todo tiene un simbolismo. Le recordaba esas 12 piedras, no lo veían, porque cuando las aguas se volvieron a juntar, ¿dónde quedaron las piedras? Abajo. Pero el pueblo recordaba que allí había un monumento de piedras que de alguna manera simbolizaba que su vida pasada en Egipto había quedado atrás, sepultado como ese montón de piedra, y ahora tenían una ruptura con el pasado para vivir una vida totalmente diferente. Esa vida es la que nos interesa vivir, no la vida que vivimos en el pasado. Si vamos a recordar el pasado, si es para algo provechoso, bien, pero si es para pensar como en algún momento Israel pensó, ay, cómo me acuerdo de las ollas de caldo. ¿Se acuerda que pensaba así Israel? ¿Saben que hay un peligro, hermanos? ¿Por qué? Porque en ese contexto del suspiro que Israel tenía por lo que habían dejado, dijeron, allá comíamos de balde. ¿Y qué es comer de balde, hermanos? Gratis. ¿Era cierto que Israel comía gratis? Tenían que trabajar grandes jornadas de trabajo para llevarse la comida a la boca. Dese cuenta que a veces como el enemigo nos ciega y nos hace creer que allá estábamos mejor, siendo esclavos de algún pecado, siendo esclavos de alguna situación, y nos hace creer que allá estábamos mejor y comíamos las cosas de balde, cuando en realidad estábamos totalmente esclavizados. Cada vez que los niños judíos entonces preguntaban acerca de las 12 piedras en Gilgal, los padres israelitas explicaban el milagro del cruce del río, luego agregaron, pero hay otro monumento en medio del río donde los sacerdotes estaban de pie con el arca que representaba la presencia de Dios. No puedes verlo, hijo mío, pero están ahí. Nos recuerda que nuestra antigua vida ha sido sepultada y debemos vivir una nueva vida en obediencia al Señor. Los niños tendrían que aceptar este hecho por fe, y si lo hacían, podían hacer una gran diferencia en el camino. Es decir, se relacionaban con Dios y con su voluntad para sus vidas en el porvenir. Y eso me recordó lo de hoy. ¿Por qué nuestros niños toman la Santa Cena? Ellos lo tienen que aceptar por fe. Nosotros como padres jugamos un papel importantísimo en enseñarles cuál es el significado espiritual de esos elementos. Incluso aunque no los tomasen, es nuestra obligación inculcarle a nuestros hijos estos principios. Así que, estimados hermanos, no hay nada, con esto termino, no hay nada de malo en los memoriales, siempre y cuando no se conviertan en ídolos religiosos que aparten nuestro corazón de Dios, y siempre que nos vinculen al pasado de manera que no podamos servir a Dios en el presente. No hay ningún mal con el simbolismo que hemos visto hoy, pero cuidado, que eso no se convierta en un ídolo en su corazón que le impida a servir a Dios en el presente. Las próximas generaciones, aquí adelante tenemos algunos jóvenes, necesitan recordatorios
de lo que Dios ha hecho en la historia. Pero estos recordatorios también deben fortalecer la fe de ellos y acercarlos más al Señor. No alejarlos, sino acercarlos. Así que, Iglesia Betel, adelante por fe. A lo mejor muchos de nosotros, digamos, quisiéramos que todos estuviéramos como estábamos en la mañana. Es posible hacerlo. Creamos que Dios puede y quiere obrar en la vida de sus hijos, pero no esperemos a que otros lo hagan por nosotros. Nosotros, al igual que los sacerdotes, tenemos primero que mojar nuestros pies y hacer lo que nos corresponde. Así que adelante por fe, amada iglesia, el Señor está con nosotros. Que el Señor les bendiga.